muy buena. Los determinantes de la violencia entre parejas hacia la mujer en los hogares en la República Dominicana, a cargo de Hamilton Tavera. Hemos tenido una jornada muy satisfactoria desde el domingo con la maestra Agnes, con el maestro también el lunes, el maestro Antonio, Francisco, el maestro Omar, ayer también con Eddie. Han sido una jornada muy buena para nuestra formación y desarrollo académico y profesional. Hoy yo sé que no será la excepción. Entonces, vamos a permitirle a Lisleida, quien es la presidenta de ASOECO, que dé las palabras de bienvenida para luego presentarles el perfil brevemente de Hamilton. Buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. De parte de la Asociación de Estudiantes de Economía les extendemos un caluroso saludo y gracias por el apoyo, por continuar aquí hasta el último día de nuestras conferencias, que han sido bastante interesantes y creo que de todas hemos podido aprender muchísimo y ver que los economistas podemos estar en todas las áreas posibles. Por ejemplo, la conferencia de hoy es bastante interesante porque vemos que dos economistas pudieron estudiar un tema que no tiene que ver directamente con la economía, podríamos pensar, porque ¿qué tiene que ver la violencia entre parejas con la estabilidad económica de un país? Pero sí, así es. Y hoy vamos a ver esta increíble investigación que hicieron nuestros egresados, que por cierto la investigación ha sido premiada por el Ministerio de Economía en el 2020, con el primer lugar. Así que yo creo que los economistas tenemos una amplia gama de estudio, podemos elegir cualquier lugar y vamos a sobresalir porque somos unos profesionales de calidad, hay que decirlo, y más de nuestra escuela. Así que aprovecho para todos en esta conferencia y un abrazo de parte de la ASOECO. Gracias, Lisleida, por esas motivadoras palabras. Permítanme presentarles un poco acerca del expositor Hamilton Tavera. Antes de la investigación fue también realizada por Juan Bautista, pero por situaciones ajenas a su voluntad no pudo estar presente el día de hoy. Hamilton es economista, egresado de nuestra facultad, con especialidad en métodos cuantitativos aplicados en la economía. En la actualidad, él se desempeña como encargado del Departamento de Análisis, Priorización y Tratamiento de la Gerencia de Riesgo Tributario en la Dirección General de Impuestos Internos. Hoy, él nos estará hablando acerca de los determinantes de la violencia entre parejas hacia la mujer en los hogares en la República Dominicana. Un perfil basado en el enfoque ecológico de la violencia y aplicado a nuestro país. Les recordamos que al finalizar la exposición tendremos un espacio para preguntas y respuestas, de manera que todos pueden expresar sus dudas o comentarios acerca del tema que estamos tratando. Ahora sí, con todos nosotros, Hamilton Tavera. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, bueno, en primer lugar, darle las gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es mi alma mater. También disculpar a Juan Rodríguez, que no pudo estar porque está teniendo otros compromisos. Le decía, ¿no? Agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es, digamos, la escuela donde estudié. Ahí veo a Agnes, mi profesora querida, le mando un gran abrazo. Gracias siempre por sus enseñanzas. Y nada, o sea, siempre contento, ¿no? De poder regresar a presentar de alguna forma, ¿no? Lo que es mi casa educativa. Entonces, nada, el paper se titula Determinantes de la violencia entre parejas. Digamos, van a escuchar mucho diciendo hacia la mujer en los hogares de la República Dominicana. Este trabajo se realizó en el marco del concurso de investigación del Fondo FIES, de la Unidad para el Fomento de la Investigación Económica y Social, y digamos que tuvo la oportunidad de ser galardonado en primer lugar de dicho concurso. Entonces,
Aquí. Okay. Lo primero destacar que el enfoque, digamos, con el cual se realiza esta investigación, vamos a decirlo de otra forma, es un enfoque que en cierto sentido busca ser puramente estadístico, ¿verdad? Porque esto es un fenómeno, este fenómeno es muy complejo, fenómeno de carácter dimensional, multidimensional, perdón, y digamos que de alguna forma desde la ciencia que manejamos, ¿verdad? Que en este caso es la ciencia económica y la ciencia estadística, podemos quedarnos cortos para abordar de una manera, digamos, holística o de la manera más pura posible, ¿verdad? Esta problemática que se sostiene en diferentes aristas. Entonces, acá los resultados, digamos, que de alguna forma vamos a mostrar, lo vamos a hacer atendiendo o sea, respetando, digamos, lo que la data dice. O sea, respetando lo que la data dice. Y de alguna forma tratamos de hacer quizás una abstracción, o más bien tratamos como de quizás evitar dentro de lo posible, más allá de la técnica y la metodología, cualquier sesgo ideológico, debido a que este es un tema que genera, digamos, cierto tipo de controversias. Entonces, los objetivos de esta investigación son, en primer lugar, construir un listado de características o checklist que de forma diferenciada permitan perfilar las formas de violencia entre parejas, ver contra la mujer en los hogares de la República Dominicana. El segundo objetivo es proponer un ranking de estas características en base a criterios estadísticos. O sea, luego vamos a definir qué sería un ranking en base a criterios estadísticos. Y en tercer lugar, elaborar un scoring de probabilidad de que una mujer sufra alguna forma de violencia entre parejas, ¿sí? Dadas sus características, digamos, socioeconómicas y demográficas. Digamos, no podemos hablar de violencia entre parejas si no empezamos definiendo qué es la violencia. Vamos a decir que la violencia se deriva del latín violentia, cualidad de violentus, donde vis es fuerza, violentus es abundancia. Es decir, la violencia etimológicamente es fuerza, se entiende como fuerza aplicado de manera abundante. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o algún tipo de privación. Entonces, si vemos la taxonomía de la violencia, ¿verdad? Desde quién es el vulnerado, podemos separar que la violencia podemos decir que la violencia se separa en tres tipos: la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva, ¿verdad? Entonces, dentro de la interpersonal tendremos dos tipos de violencia, que es la violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria. Luego, entonces, dentro de la intrafamiliar tenemos dos formas, que son la violencia contra la niñez y la vejez, y luego la violencia entre parejas. Y luego, dentro de la violencia entre parejas, podemos separar si la violencia es del mismo sexo o de distintos sexos. Digamos, sociológicamente se hace esta distinción, ¿verdad? Porque la naturaleza y la complejidad del fenómeno es distinta. Se aborda de manera distinta en ese tema. Nosotros, acá en esta investigación, nos vamos a centrar, eso es importante delimitar, nos vamos a centrar en la violencia entre parejas, ¿verdad? De distintos sexos. Es decir, cuando se da desde, digamos, de una pareja que está dentro de un hogar, ¿verdad? En este caso, cuando va del hombre declarada por la mujer. Entonces, ¿qué definimos violencia entre parejas contra la mujer? ¿Verdad?
sea, la pareja se define comportamiento dentro de una relación íntima que cause o puede causar daño físico, sexual a los niños de la relación. ¿Verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perdón, o sea, salió un segundo. Entonces le decía que estamos interesados en la violencia entre parejas, ¿verdad? Entre personas de distinto sexo al interno del hogar, y que es decir, la violencia entre parejas está definida en la ley 24. Hamilton, no te estamos escuchando. No se escucha, ¿no? Perdón, que me sacó eso. Pues le decía que la violencia, por tipo de violencia, ¿verdad? La violencia entre parejas se clasifica en 4 tipos: física, sexual, psicológica y económica. Es decir, estas son la física está relacionada a acoso verbal o participación forzada en actos sexuales. La psicológica, maltrato emocional, control psicológico, y la económica, negación forzada al acceso de recursos y uso de esta como medio de control. Entonces, voy a pasar esta parte un poco rápido, la parte de las teorías. Hay múltiples teorías que explican la violencia entre parejas. Está el enfoque desde un punto de vista sociológico y psicológico, que señalan que la violencia surge por psicopatologías de la víctima y del victimario. Hay teorías que incluso hablan de predisposición genética, que lo atañen al uso de sustancias. Las teorías del aprendizaje social, esto de transmisión vertical, vamos a ver qué es más adelante. Que esta habla básicamente como de la transmisión, como del aprendizaje intergeneracional de la violencia, la teoría del sistema familiar, la tradición feminista, donde se habla de que hay una socialización de la masculinidad y digamos el hecho de que la masculinidad, a través de la masculinidad se generan relaciones de poder del hombre hacia la mujer, y estas relaciones de poder son socialmente aceptadas, ¿no? Entre otros tipos de teorías. Está el enfoque económico, que parte del marco de análisis de crimen de Gary Becker, el enfoque utilitarista y, digamos, modelos de negociación no cooperativos. Y finalmente destaca el enfoque ecológico de la violencia, que de alguna forma busca generar una armonía entre los enfoques sociológicos, psicológicos y económicos, tratando de atender la multidimensionalidad del fenómeno. Entonces, vamos a decir que según el enfoque ecológico de la violencia entre parejas, que es un poco el enfoque al cual tratamos de vincularnos en esta investigación, tratando de atender de alguna forma desde las limitaciones que nuestra ciencia, la economía nos permite, ¿verdad?, abordar la multidimensionalidad del fenómeno desde un punto de vista estadístico. ¿Okay? Entonces, acá tendríamos que, bajo el enfoque ecológico, digamos, las distintas variables que pueden afectar, ¿verdad?, la probabilidad de que una mujer sufra violencia, se clasifican en 4 factores, 4 grandes factores. El primer factor es el factor individual, y aquí están las variables como la religión, nivel educativo, la edad, ¿verdad? Variables que son del microsistema, ¿verdad? Asociadas al hogar, estrés, digamos, nivel de estrés en el hogar, los niveles de dominancia del cónyuge, si hubo no matrimonio infantil, al exosistema, variables asociadas hacia el acceso al mercado de trabajo, ingresos,
pertenencias al grupo de poder, pobreza, y al macrosistema, que son ya valores sociales, creencias religiosas, la actitud social hacia la masculinidad, el manejo de las políticas públicas, entre otros. Esta parte de la revisión empírica, voy a pasar un poco rápido. Básicamente hay autores que encuentran que el empoderamiento femenino reduce la probabilidad de que una mujer sufra violencia. Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. El video va bien, porque veo como el celular está como un poco atrasado. Pero voy en la parte de la revisión empírica, ¿está ahí? Sí, Jamil. Okay. Entonces le decía que hay autores que señalan que el empoderamiento femenino, medido como la ocupación, ojo, y esto también es una forma muy, vamos a decirlo, naif o simple de tratar de medir empoderamiento femenino. Nosotros tratamos de, como para superar eso, tratamos de buscar diferentes variables que estén de alguna forma vinculadas estadísticamente a la noción de empoderamiento femenino, aún reconociendo que nos podríamos quedar cortos, porque también el empoderamiento como tal es inobservable y algo un poco más complejo. Pero vamos a decir que diferentes autores señalan que el empoderamiento femenino reduce la probabilidad de que una mujer sufra violencia entre parejas. Otros autores señalan que no. Y miden el empoderamiento femenino como la ocupación. Es decir, que el hecho de que una mujer esté ocupada, algunos dicen que la reduce y otros no. Tenemos que otros autores encuentran que la educación del cónyuge es la variable más importante para reducir la violencia entre parejas. Y otros autores como Aristide Escudero, por ejemplo, para dominicanos, señalan que el consumo de alcohol, el entorno, ¿verdad? Circunstancias barriales afectan de manera positiva. También señala que la educación del cónyuge, la duración del matrimonio y la cantidad de hijos en el hogar reducen la probabilidad de que una mujer sufra alguna forma de violencia. Ok, entonces, ¿cuál es la base de datos? Esta investigación se realizó con la Encuesta Nacional Experimental sobre la Situación de la Mujer, diseñada por la Oficina Nacional de Estadística, el MEPID, y apoyada por estas instituciones. La ENESIN 2018 posee información aproximada de 17.500 personas. Unas 4.300 mujeres contestaron el módulo especializado en violencia contra la mujer. Esta encuesta es representativa a nivel de macrorregión y zona de residencia. Entonces, en el módulo especializado que declararon cohabitar con su pareja en el hogar. Por el vínculo de hogar se cruza la información de la mujer con la del cónyuge y digamos que tenemos una información de unas 2.205 mujeres, que tanto de información de ellas como información de su pareja e información del hogar como tal. Entonces, la clasificación de los tipos de violencia entre parejas en la base de datos fue definida siguiendo la metodología planteada por la Oficina Nacional de Estadística en el 2018 para la realización del informe de la referida encuesta. Entonces, siguiendo esta metodología, ¿verdad? En la encuesta se encuentra que aproximadamente un 30% de las mujeres encuestadas declaró haber recibido alguna forma de violencia. Es decir, una de cada 3 mujeres o 3 de cada 10 mujeres en promedio declararon haber recibido alguna forma de violencia. Y estas formas de violencia pueden haber sido psicológicas, pudo haber sido económicas, pudo haber sido físicas y pudo haber sido sexual. Es de notar que la forma de violencia más común es la psicológica, seguida de la económica y luego de la física, según la encuesta. ¿Okay? Entonces, cuando descomponemos la prevalencia, es decir, la probabilidad de que una mujer sufra o declare haber sufrido violencia por región, por macrorregión en el país, encontramos que la macrorregión donde se encuentra una mayor prevalencia para cada tipo de violencia
es la macrorregión norte y Cibao, seguido de la región sur, luego de la zona metropolitana y finalmente es la macrorregión este es la macrorregión del país donde hay una menor prevalencia o una menor probabilidad de que una mujer declare haber sufrido alguna forma de violencia. Algunos patrones estadísticos, ¿verdad?, que se pueden señalar es que la prevalencia de violencia entre parejas crece Hamilton, ¿nos escucha? Hola, disculpen que se salió esto nuevamente. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Okay. Entonces le decía, si la mujer está más educada, hay una menor probabilidad de que pueda sufrir violencia física y sexual en hogares donde es el cónyuge el que está más educado. Es decir, si tomas un hogar donde la mujer está más educada que el hombre y lo comparas en el caso contrario, donde un hogar que el hombre está más educado que la mujer, en el caso de los hogares donde la mujer está más educada, la probabilidad de sufrir BEP es menor. Entonces, lo contrario ocurre con el caso de la violencia psicológica. Si el cónyuge es quien gana más, la probabilidad de la prevalencia de BEP es mayor que en hogares donde la mujer es quien gana más. ¿Sí? Entonces, y básicamente la BEP económica es la que guía este patrón. Es decir, aquellos hogares donde el cónyuge gana más, es de esperar que, o sea, según la data, ¿no? La prevalencia de BEP económica es mayor que en los hogares donde la mujer quien gana más. Si la mujer logra la universidad, la prevalencia es menor que en hogares donde la mujer no logra la universidad. Si el hombre no se educa, la prevalencia de violencia entre parejas físicas tiende a ser mayor que en hogares donde el hombre se educa. Entonces, cuando analizamos la distribución de salud, encontramos que en aquellos hogares donde las mujeres declararon no sufrir violencia entre parejas versus aquellos hogares donde sí se declaró, estas mujeres que viven en estos hogares, ¿verdad?, en promedio ganan más. Es decir, su distribución de salario está un poco más corrida a la derecha, su distribución acumulada de salario está un poco más corrida a la derecha que en aquellos hogares donde sí se declaró haber sufrido alguna forma de violencia. Entonces, de ingresos, lo que vemos es que en la diferencia relativa de ingresos, es decir, en la diferencia de ingresos relativa del hombre respecto, ¿verdad?, de lo que gana la mujer en términos porcentuales, si esta diferencia de ingresos en términos relativos es mayor, lo que observamos es que las mujeres que declararon sufrir alguna forma de violencia, ¿verdad?, en términos relativos ganan mucho menos que su pareja, o de relativos, sus parejas tienen una mayor diferencia de ingresos con respecto a su pareja, ¿verdad?, que en aquellos hogares donde esto no es así. Ahora bien, ojo, es importante resaltar que estas diferencias, desde un punto de vista estadístico, no son significativas, lo cual te lleva a ti a pensar que el problema de la violencia no es un tema, o sea, el problema de que una mujer sufra, ¿verdad?, alguna probabilidad, perdón, de que la probabilidad de que una mujer sufra alguna forma de violencia no es, al menos desde un punto de vista estadístico, no es un tema necesariamente de diferencia de ingresos. Entonces, pero son variables que quizás se deben de considerar dentro de la.
Cuando comparamos, esta gráfica de acá muestra la relación entre los sueldos de la mujer y los años de educación. Y esta muestra la relación entre los sueldos de la mujer y los años de educación del cónyuge. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos? Lo que observamos es que la pendiente de la línea amarilla, ¿verdad? Es la relación entre los sueldos de la mujer y los años de educación amarilla es más inclinada. Es decir, esta línea amarilla vendría siendo la relación sueldos-años de educación de una mujer, de las mujeres violentadas, y esta línea azul oscuro vendría siendo la relación, ¿verdad?, de los sueldos, años de educación de las mujeres no violentadas. Entonces, cuando observamos la pendiente, es decir, cómo está inclinada esta línea amarilla, lo que vemos es que aquellas mujeres que declararon sufrir algunas formas de violencia tienen en promedio un menor retorno por sus años de educación que aquellas mujeres que no sufren alguna forma de violencia. Entonces, digamos, es preciso hacer, o sea, digamos, el objetivo del paper no era necesariamente analizar las diferencias en retornos educativos entre mujeres violentadas y no, pero es preciso resaltar que el hecho de que esto de que este patrón se pueda observar en la data nos puede dar una idea de trampa, es decir, de trampa de violencia, porque aunque la mujer violentada también se eduque más, percibe menos ingresos, lo cual también de alguna forma también afecta su independencia de cara a sus propias decisiones. Entonces, y notar también que cuando vemos estas sombras no se solapan entre estas gráficas, lo cual da señales de que pueden existir ciertos patrones de diferencias estadísticas en la data. Esta gráfica de acá muestra la relación entre los años de educación de la mujer y los años de educación del cónyuge. Entonces, lo que en promedio observamos es que las mujeres más educadas, en promedio, se vinculan con hombres más educados. Entonces, nada de eso. Bueno, básicamente ahora voy a pasar a explicarles la metodología de estimación de los modelos estadísticos para calcular, ¿verdad?, la probabilidad, digamos, la probabilidad condicional de que una mujer sufra alguna forma de violencia J, ¿verdad?, de violencia de pareja J. Entonces, básicamente, esta ecuación lo que nos dice es que, mira, la probabilidad condicional de que una mujer, ¿verdad?, de un hogarí sufra alguna forma de violencia J es una función, ¿verdad?, de una serie de factores. Y estos son los factores que encontramos, que señalamos en la literatura propio del enfoque ecológico de Albanese. Entonces tenemos los factores individuales. Entre los factores individuales rescatamos de la encuesta, ¿verdad? Si la mujer declaró, si tanto la mujer como el cónyuge declararon sufrir, o sea, se declaró sufrir violencia en la adolescencia, ya sea por sus familiares, la edad de la mujer, la educación, Hamilton, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me oyen? Sí. Ok. Entonces le decía, los factores, digamos, del microsistema que están asociados a variables de hogar, básicamente el número de hijos, porcentaje de hijas, porcentaje de hijos menores, etcétera. Y luego tenemos los factores del ecosistema,
es, digamos, si la mujer declaró sufrir violencia en su entorno geográfico del hogar, la encuesta, digamos, si bien no es representativa a nivel del entorno geográfico, te permite, en base a una serie de preguntas, saber si la mujer sufrió violencia comunitaria, ¿verdad? Y si esta violencia comunitaria se dio en las calles del alrededor del hogar o en la iglesia, por ejemplo. De esta forma tratamos como de medir como violencia en el entorno comunitario. Y digamos que estas formas de violencia pueden ser desde agresiones verbales, acoso, agresión física, entre otros. También tomamos en cuenta la ocupación del cónyuge y la ocupación de la mujer. Si son white collar workers, es decir, trabajadores de cuello blanco, es decir, trabajadores de oficinas y todo esto, ¿verdad? Región y zona de residencia, es decir, si están en zona urbana, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos interesados, esto está, me lo voy a saltar, esto es simplemente de la metodología econométrica del modelo PROVIS, que se estimó, y básicamente esto sería como lo que se llama función de verosimilitud, y estamos buscando un set de parámetros beta que hacen máxima esta función de verosimilitud. Lo que vamos a presentar son los efectos marginales, es decir, cuando se activa una de estas variables, es decir, si el hombre está ocupado, si la mujer está ocupada, cómo aumenta en términos marginales la probabilidad adicional de que una mujer pueda declarar sufrir una forma de REP o no. Para ver la parte de lo que concierne al empoderamiento femenino, según la literatura, el empoderamiento impacta la probabilidad de que la mujer sufra alguna forma de violencia entre parejas. Entonces, la literatura empírica aproxima el empoderamiento a través de la ocupación. ¿Qué pasa? La relación entre ocupación y violencia entre parejas puede sufrir lo que se llaman problemas de endogeneidad en aras a lo que se conoce como la medición de un efecto causal dentro de la literatura econométrica. ¿Cómo podemos ver el problema de endogeneidad? Bueno, que mujeres más ocupadas en promedio pueden, ¿verdad?, sufrir, perdón, mujeres ocupadas pueden sufrir quizás menos violencia entre parejas, pero al mismo tiempo las mujeres que sufren VEP pueden también tener, una menor probabilidad de estar ocupadas. Y esto se debe a que teóricamente a que estas mujeres poseen un menor poder de negociación de salarios producto de la violencia al momento de negociar salarios y emplearse, poseen una menor productividad de reserva, lo cual les cuesta más ingresar al mercado de trabajo, es decir, alcanzar esa productividad mínima con la cual se accede al mercado de trabajo. Si la violencia entre parejas es de tipo económica, la mujer puede ser que tenga un mayor salario de reserva o un mayor valor de estar desempleada, producto de que de alguna forma posee una relación quizás de codependencia con su respectiva pareja. Entonces, la literatura para resolver este problema lo que propone es una solución de variables instrumentales. Es lo que tú dices, bueno, una solución de variables instrumentales lo único que te dice, busca una variable, ¿verdad?, que esté muy correlacionada con la variable que es endógena, ¿verdad?, pero que no esté relacionada con la variable dependiente, que en este caso es la probabilidad de sufrir violencia. Lo que tú estás diciendo es, mira, yo quiero romper, yo quiero tomar una parte de esa variable que es endógena, que sea totalmente exógena, para poder explicar los cambios que sobre la ocupación puede ocurrir, ¿verdad? Y tomar este efecto para ver sobre la probabilidad de sufrir VEP, pero limpio, ¿verdad?, de cómo estas dos variables se mueven. Entonces, la variable instrumental que buscamos para hacer esta estimación es si los dos primeros hijos de la mujer son varones. ¿Qué pasa? Cuando analizamos la data, encontramos que si los dos primeros hijos de la mujer son varones, la probabilidad de que la mujer trabaje aumenta mucho.
¿verdad? Aumenta mucho. Es decir, si los dos primeros hijos de una mujer son varones, la probabilidad de que la mujer trabaje sube. Y la diferencia es estadísticamente significativa frente a las mujeres que no cumplen con este criterio. Pero, ¿qué pasa? Curiosamente, si los dos primeros hijos son varones, no te afecta la probabilidad de que sufra alguna forma de bebé. Y esto no digamos, este mismo patrón se observa para cada forma de bebé. ¿Okay? Entonces, otras medidas de empoderamiento, por así decirlo, que buscamos, es algunas medidas de actitud hacia la equidad. La encuesta hace una serie de preguntas, como de si la mujer, por ejemplo, estaría dispuesta a tener relaciones cuando el hombre quisiera, hacia la mujer, si la mujer está muy de acuerdo con que el hombre sea el que tenga que cargar con la responsabilidad del hogar, y si está muy de acuerdo con que ella es la que tiene que asumir los roles de administración del hogar y la realización de los servicios domésticos. Y digamos que de alguna forma vimos cómo la mujer, tomando en cuenta estos criterios estadísticos de la encuesta, muestra una actitud como frente a estos patrones de lo que, digamos, debería corresponder de alguna forma a un comportamiento más equitativo entre los dos. Si la mujer gana más, si la mujer está más educada, si el matrimonio ocurrió en la preadultez, aquí no pudimos hablar de matrimonio infantil por la baja cantidad de observaciones en el cuerpo, a diferencia de ingresos. Luego, por la alta complejidad del fenómeno, es decir, fíjense que hay un montón de variables que estamos utilizando, acudimos a una técnica de Machine Learning llamada lazo, básicamente. Lazo lo que busca es como hacer una selección, digamos, de variables como que más contribuyen quizás de alguna forma a explicar la varianza en esta probabilidad. Es como para tener como una medida de targeting, de señalar, ¿verdad?, cuáles serían como estas variables. Luego de hacer esta selección para construir el checklist, que era el objetivo principal del documento, lo que se hizo fue ordenar estas variables en base a un criterio. Es decir, el criterio estadístico en este caso fue, ok, luego de hacer este checklist de variables, vamos a rankearla en base a un criterio estadístico que vendría siendo la contribución a la varianza condicional. Es decir, cuáles variables me aportan mayor variabilidad estadística rankeadas, ¿verdad?, para explicar el fenómeno. Digamos, acá y por eso señalo que es variabilidad estadística, porque si podemos enfocar este criterio quizás desde otra ciencia, esto quizás no sería necesariamente el orden, o quizás desde otras técnicas, ya sean métodos de encuestas, entrevistas, grupos focales, entre otros. Entonces, digamos, es una técnica estadística para esta muestra, señalar esa limitación. Entonces, esto me lo voy a saltar, es simplemente señalar que hay un problema de desbalance en la muestra. Entonces, esto en técnicas, digamos, de aprendizaje automatizado se utilizan estrategias para generar, digamos, observaciones de forma sintética y poder resolver este problema de lo que se llama como desbalance o problema de baja tasa de positividad en la muestra. Entonces, bueno, principales resultados. Y básicamente, si una mujer declaró sufrir violencia en el entorno comunitario, posee 25 puntos más de probabilidad de sufrir alguna forma de violencia. El efecto es estadísticamente significativo para cada tipo de violencia entre parejas. Aquí vamos a decir que el hecho de que si la mujer declara haber sufrido violencia en su entorno comunitario, esto evidencia la manifestación de un efecto contagio o efectos pares, o feed effects, como se conoce en la literatura en inglés, ¿verdad? De la violencia en su entorno hacia la violencia en el hogar. Entonces vamos a llamar, en este setting, vamos a decir que
encontramos evidencia de un mecanismo de transmisión horizontal de violencia entre parejas, es decir, horizontal en torno al hogar. Si la mujer o el cónyuge sufrió alguna forma de violencia en la adolescencia, esto aumenta alrededor de 20 puntos la probabilidad de que la mujer sufra algún tipo de violencia entre parejas. Para la violencia de tipo física, esa probabilidad aumenta entre 4 puntos y 5 puntos de probabilidad. Es decir, si la mujer o el cónyuge sufrió alguna forma de violencia, aumenta en 20 puntos su probabilidad de sufrir en promedio algún tipo de violencia. Entonces, esto, digamos, la encuesta permite ver maltrato a los hijos. Es decir, se le pregunta a la mujer si la mujer y el cónyuge, digamos, golpean a sus hijos. Y básicamente decidimos explorar brevemente esta relación. ¿Y qué encontramos? Encontramos que si la mujer y el cónyuge sufren alguna forma de violencia, declaran sufrir alguna forma de violencia en la adolescencia, ¿verdad? Aumenta la probabilidad de que ejerzan violencia sobre sus hijos entre 34 y 37 puntos de probabilidad. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Lo que eso te está diciendo, mira, si el hombre y la mujer en el pasado declararon haber sufrido violencia, el cónyuge y la mujer el cónyuge tiene más probabilidad de ejercer violencia sobre la pareja tiene más probabilidad de sufrir violencia si ella sufrió violencia cuando pequeña, pero a su vez, tanto el cónyuge como la mujer, si sufrieron violencia en el pasado, tienen más probabilidad y estadísticamente significativa, ¿verdad?, esta diferencia, de ejercer violencia sobre sus hijos e hijas, alguna forma de violencia. Entonces, esto lo representamos en esta gráfica. Básicamente, si los abuelos, ¿verdad?, o los padres, ¿verdad?, golpean tanto al cónyuge o maltratan de alguna forma, puede ser físico o psicológico, ¿verdad?, maltratan al cónyuge a la mujer, ¿verdad?, estos a su vez tienen más probabilidad de afectar a los hijos. Pero ¿qué pasa? El entorno también ejerce aumenta la probabilidad de que la mujer declare que sufra alguna forma de ver. Y esto también afecta a los hijos y al cónyuge, que es lo que se ve acá. La violencia comunitaria afecta de forma significativa la probabilidad de que los hijos también sufran violencia. Entonces, luego, a su vez, los hijos esperamos que este mecanismo se reproduzca socialmente hacia los nietos. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Este mecanismo que viene desde, digamos, intergeneracional, es lo que denominamos como transmisión vertical de la violencia. Es decir, es como la forma en cómo la violencia se transmite intergeneracionalmente. Y estos mecanismos, digamos, que vienen acá desde el cónyuge hacia los hijos, es lo que denominamos el mecanismo de transmisión horizontal de la violencia. Entonces, al final, lo que señalamos es como que la violencia se transmite intergeneracionalmente, pero, digamos, comunitariamente, digamos, se magnifica. Esta violencia, digamos, se magnifica. Es como que la comunidad, el entorno puede generar un efecto multiplicador sobre ya este efecto que viene de forma intergeneracional. Entonces, la probabilidad, otros hallazgos, es que la probabilidad aumenta de forma significativa con la frecuencia de matrimonio de la mujer. Es decir, una mujer que posee entre 2 y 3 matrimonios, en promedio posee entre 2 y 17 puntos más de probabilidad de sufrir alguna forma de violencia entre parejas. Estos efectos son estadísticamente significativos. Habitar en la macrorregión norte y sur está asociado con una mayor probabilidad de que la mujer sufra violencia de tipo psicológica. 10 puntos más de probabilidad en promedio cuando se compara con la región metropolitana. Si el cónyuge está ocupado, aumenta en promedio la probabilidad, o sea, 5.8 más la probabilidad de que la mujer declare haber sufrido alguna forma de violencia de tipo económica, ¿sí?, algún evento que conlleve a violencia de tipo económica. Una vez que se controla por los distintos factores, es importante señalar, por estos factores que hemos mencionado hasta ahora, es importante señalar que el que incluye el ingreso del hogar, la educación, las condiciones socioeconómicas del hogar y las demás variables no muestran un resultado significativo. Es decir, y esto es muy importante,
¿Por qué? Porque lo que estamos señalando es que, mira, una vez que tú controlas por estos patrones culturales, vamos a decirlo así, patrones familiares y culturales de alguna forma, y estos patrones socioeconómicos que hemos descrito hasta el momento, la educación como tal no muestra un efecto significativo sobre la probabilidad de que una mujer sufra violencia, es decir, ya sea la educación del cónyuge y la educación de la mujer. Entonces, lo que eso te está diciendo para fines de políticas públicas es que el modelo educativo que tenemos como tal no está generando una ruptura y no está generando una ruptura con este problema. Que tampoco se manifiesta para los distintos ingresos del hogar. Entonces, frente a este punto, yo también señalo que simplificar el problema de la violencia entre parejas, como alegremente se hace, a un tema de diferencia de ingresos, puede ser un gran problema. Puede ser un gran problema. Porque si bien se puede percibir algo en la parte económica, de lo que se considera la violencia de tipo económica, por lo menos lo que la data señala, es que el problema es un poco más profundo. El problema un poco más cultural, es más profundo, y de alguna forma eso también rescata de alguna manera la tradición feminista y la teoría del sistema familiar que habíamos señalado anteriormente. Entonces, cuando vemos, esta es la primera etapa de la regresión, digamos, para ver el tema del empoderamiento. Entonces, básicamente, para señalar que el instrumento es válido, que habíamos escogido, de que los dos primeros hijos son varones, porque los dos primeros hijos, al hecho de ser varón, ¿verdad?, se asignan el sexo. Hasta el momento en República Dominicana se asigna de forma aleatoria, tú cruzas el sexo de los hijos con cualquier variable demográfica, socioeconómica, y no más que con esto de la probabilidad de estar ocupado, y no tener ningún tipo de relación o diferencia estadística entre el grupo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que cuando controlamos por todos estos factores que hemos mencionado hasta ahora, cuando vemos todas esas variables como de actitud hacia la equidad, de diferencia de ingresos, cuando decir si la mujer gana más, si la mujer está más educada, el matrimonio en la preadultez, ¿verdad? Lo que vemos es que el empoderamiento, digamos, en favor, digamos, como de hacia la mujer, ¿verdad? De si la mujer tiene una actitud fuerte hacia la equidad, si la mujer gana más, si la mujer está más educada, lo que vemos es que solamente para la violencia económica, si la mujer gana más, le reduce la probabilidad de sufrir esta forma de violencia. Pero luego no encontramos resultados estadísticamente significativos una vez que controlamos por los factores que hemos descrito anteriormente. Entonces, esto de alguna forma, la interpretación que le damos es que el problema de la violencia como tal corresponde ya a patrones, digamos, familiares, culturales, que son más fuertes. Y de alguna forma, o sea, la educación, es el rol de educación, de un currículo educativo moderno que eduque en equidad, que eduque en estos valores, ¿verdad? Es la forma quizás como para poder mitigar o poder romper con esta realidad, y naturalmente mejorando otras condiciones de carácter socioeconómico. Esto acá me lo voy a saltar. Este es básicamente, una vez que hacemos la regresión lazo para hacer la selección de variables como más importantes, estas que están coloreadas son las que esta técnica de aprendizaje automatizado nos señala por tipo de violencia. Este vendría siendo como un checklist o una lista de verificación diferenciada para los hacedores de política, quizás de cuáles variables atacar. Entonces, la técnica Lazo te dice, mira, la violencia comunitaria, la violencia en la adolescencia, tanto de la mujer como del cónyuge, es la variable que se cruza con todo, que se manifiesta con todo. La diferencia de edad, la regresión Lazo te la señala, es decir, si el cónyuge es mayor en 9 años y más, ¿verdad? Te la escoge. Es importante que, fíjense,
que si el cónyuge es mayor en 9 años, tiene una diferencia de 9 años y más, aumenta la probabilidad de sufrir violencia psicológica, pero reduce la parte de violencia física y sexual. En el porcentaje de hijas, una vez que se controla por todas estas variables, hay una menor probabilidad de sufrir violencia. En el porcentaje de hijos menores de 6 años, se selecciona esta variable, ¿verdad? Pero en la parte psicológica aumenta la probabilidad. Fíjense que también para los tipos de violencia psicológica y física y la violencia en general, esta estimación te escoge como una variable importante si la mujer se ha casado 3 veces o más, y así la parte de lo que tiene que ver con ya variables socioeconómicas del hogar. Entonces, solamente para la parte de la violencia física, fíjense cómo aumenta mucho la probabilidad de que sufra violencia física la pareja y la que lo escoge como una variable que ha de ser importante. Pero fíjense que para los niveles de educación como tal no se encuentra un patrón. No solamente entre no estar educado y pasar la primaria. Hamilton, te dejamos de escuchar. Hola. Hola. Sí, ¿me escuchan? Ya, este es el ordenamiento de las variables. Básicamente, cuando hacemos el índice de dominancia relativa, las variables que resultan ser más importantes son las que ya hemos conversado en varias ocasiones en base en cuanto a contribución a la varianza. Violencia comunitaria, digamos la violencia de la adolescencia, la frecuencia de matrimonio y ya la macrorregión norte. Esto es básicamente como los resultados. Entonces, termino con este gráfico que acá, y básicamente acá lo que hicimos fue que estimamos la probabilidad de que una mujer sufra alguna forma de violencia dadas sus características socioeconómicas y cruzamos estas probabilidades entre ellas. Entonces, ¿qué observamos? Fíjense que la correlación entre la probabilidad de sufrir violencia física y cualquier tipo, o sea, es decir, la correlación cruzada entre los distintos tipos de violencia, el número es muy similar. Entonces, lo que se te está diciendo es que estadísticamente la probabilidad de que, o sea, una forma de violencia necesariamente puede estar, es muy, muy probable que esté acompañada de otra forma de violencia. Entonces, como que estudiar separados estos fenómenos puede llevar también a conclusiones que pudiesen ser erróneas. Es decir, tienen que tratarse, digamos que una estrategia de política pública que busque mitigar este problema tiene que tratarla de manera conjunta. Esto básicamente algo aquí para validar como la parte de aprendizaje automatizado, la tasa de verdadero positivo, son entre el 70 y 53%, pero no me voy a tener. Entonces ya las conclusiones y recomendaciones de política, lo que encontramos es que hay, digamos, encontramos los mecanismos estructurales que hacen que la violencia se manifieste, ¿verdad?, en el entorno comunitario, y le llamamos transmisión horizontal, y la historia de la mujer y la pareja, la transmisión vertical. Es necesario profundizar en estrategias de machine learning, sobre todo para la prevención y la focalización de políticas. Este tipo de instrumentos, como el que se acaba de utilizar, es decir, la encuesta, debería seguir realizándose por parte de la Oficina Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y las otras entidades, porque para poder ver la parte de lo que tiene que ver de cómo influyen los valores desde un punto de vista estadístico, utilizando técnicas de datos de panel como modelos de efectos fijos, modelos
modelos de efectos fijos con variables instrumentales, y así, ¿verdad? Necesitas construir una historia, dar seguimiento a mujeres en el tiempo, y eso también permitirá como incluir preguntas o patrones culturales que van a permitir a otras ciencias, como la antropología y la sociología, como para que, con mayor profundidad esta problemática. Esta técnica también de machine learning puede ser utilizada también por parte de instituciones como la policía, la Procuraduría General de la República, como para focalizar recursos y crear perfiles de riesgo que busquen mitigar esta problemática de manera territorial y diferenciada. Profundizar en cuáles son los efectos de corto, mediano y largo plazo de la vez en cuestiones de salud materna, educación, acceso al mercado de trabajo, y para eso se necesita un panel. Es decir, no solamente basta con entender la problemática, sino también ver cuáles son sus efectos sobre otras variables. Queda pendiente analizar cuáles son los efectos de las medidas de disuasión. Es decir, la medida de disuasión son, por ejemplo, cuando si el hombre comete algún acto de violencia, si este es encarcelado, si este es aislado, si la encuesta trata de alguna forma levantar esa información, pero esa información, la calidad, digamos, afectó el análisis en esa parte. Y es muy importante ver si estas medidas de disuasión son positivas en cuanto a reducir este efecto, este fenómeno, ¿verdad? Y si esta reducción es diferenciada en el territorio, porque de esa manera tú puedes, digamos, atender de manera diferenciada y ser más agresivo en ciertos territorios que en otros, o menos agresivos, o utilizar otro tipo de políticas. Políticas educativas orientadas a detectar y corregir debilidades en la formación familiar que estén vinculadas a este tipo de fenómenos. Fomentar el desarrollo comunitario a través de la cultura, el deporte, las artes, una cultura basada en equidad, y vamos a decir que también que no todo es malo, no todo es malo. El Estado Hola, disculpen que salió nuevamente. Entonces decía, Ciudad Mujer, el programa de alimentación escolar, el 911, 4% de educación como políticas implementadas también para mitigar ese efecto. Recientemente, por ejemplo, se crearon una serie de casas de acogida. En fin, digamos que se está implementando un programa de reforma a la Policía Nacional, o sea, que de alguna forma deberá abordar estos aspectos. Y digamos que no todo es malo en ese sentido. Entonces, nada, hay un dashboard que se realizó, se le va a compartir la presentación, me imagino, pueden acceder, donde pueden cruzar estas probabilidades con diferentes características, estas probabilidades estimadas con diferentes características. Entonces, esto era lo que tenía para presentarles. Disculpen si se hizo un poco largo, si las interrupciones técnicas, me disculpan. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Hamilton, por compartirnos esos hallazgos y recomendaciones que hicieron ustedes dos en la investigación sobre los determinantes de la violencia entre parejas. Ha llegado el momento de que si alguno tiene un comentario, una duda, una inquietud sobre el tema, la pueda manifestar. Les pido que por favor levanten sus manos, así distribuimos los turnos de mejor manera.
O pueden abrir sus micrófonos, maestra Agnes. Bueno, realmente estaba esperando, ¿verdad?, las reacciones de los otros compañeros antes de yo intervenir, ¿verdad? Porque era natural, ¿verdad, Hamilton, que yo interviniera en esta presentación tuya. Bueno, lo primero, igual que hemos visto a nuestros estudiantes y egresados hacer ejercicio de todo lo que han aprendido en nuestra escuela y lo que ellos mismos han buscado por otra parte, ha sido un ejercicio muy, muy estimulante. Y particularmente el trabajo de Hamilton, ya, ¿verdad? Lo conocemos. Él es una persona... No escucho bien, se había cortado. Creo que es tu internet, Hamilton. Ajá, porque ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, en todo caso, decir que, ¿verdad? Ya, Se escucha cortado. Hamilton tiene tradición de estar siempre presente. Estos muchachos, casi todos los muchachos que participan en las actividades tanto de la escuela como de la asociación, es gente que tiene tradición, que ha entregado mucho siempre, no solamente desde la asociación, sino también en las aulas. Es decir, ya estamos acostumbrados a verlo, dar mucho. Y eso es muy estimulante. Pero en este caso particular del tema que Hamilton plantea, bueno, igual que ayer, con el impacto de los ciclones en el programa alimentario, son temas que no son el del eje articulador permanente, sino que en el fondo sus análisis constituyen temas fronteras. Y los temas fronteras casi nunca pueden manejarse con unos niveles de categorización y de conceptualización muy completa. ¿Por qué? Por eso, porque tienen muchos elementos de gran complejidad. Pero este es singularmente importante, singularmente complicado. Parecería que algunas de las conclusiones a las que llegan los compañeros es lluvia mojada. Es decir, obviamente, si una mujer es más educada, jamás va a estar en un vínculo muy directo con los que no están educados. No, no. En realidad, lo que pasa es que parecería que los resultados son obvios, pero no. Hay que demostrarlo. Hay que tener evidencia empírica que demuestre que es así, que los datos, como decía él al principio, lo hablen. Bueno, pero sin embargo, yo voy a decir algo muy... Ya Hamilton y tanto Hamilton como Juan Bautista han sido ya, hemos trabajado antes esos temas y lo hemos discutido en los espacios que nos ha tocado. Entonces yo lo que puedo decir ahora es lo siguiente. Primero, es un tema relevante. Y segundo, qué bueno que la gente que puede hacer formalizaciones y modelizaciones se interesa por un tema como eso, que casi nunca he tratado a esos niveles, sino que es muy de oído, que es muy emotivo, que es muy de intereses marcados, en fin, así, un poco cercano a los científicos, realmente muy relevante, y yo lo valoro sobremanera. Ahora, yo sí voy a plantear lo siguiente. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, la evidencia empírica puede apuntar a cosas muy concretas. Ahora bien, los resultados de lo que yo he estado analizando por todo este tiempo me dicen que lo económico es fundamental, que lo económico en la violencia es determinante, que la condición de propiedad que los hombres tienen de las mujeres tiene mucho que ver con la incapacidad de las mujeres de enfrentar los problemas económicos, que también son los que la obligan a quedarse en los espacios y aun cuando son violentadas. Ahora, y voy a terminar, Hamilton, bueno, un debate que se puede hacer posterior también, voy a terminar diciendo lo siguiente. En realidad, si hay algo relevante con respecto a la violencia de la mujer, es de dónde nace, dónde está el germen. Algunos elementos han sido planteados aquí por Hamilton, no precisamente la perspectiva que yo lo estoy planteando, pero pueden tomarse como parte del germen de la violencia contra la mujer. Y a mí no me cabe ni la menor duda de que realmente la violencia contra la mujer no es más que el resultado de un modelo que nos crea necesidades inventadas y que la incapacidad de resolver esas necesidades inventadas por un modelo, la incapacidad de satisfacer esa demanda, bueno, eso se traduce, ya ustedes saben que en golpe, en amenaza, en maltrato permanente. Estoy convencida de que ahí hay una fuente importante de dónde puede estar esto y que nosotros, por eso para los economistas, y me encanta que jóvenes como Hamilton y como Juan Bautista, que siempre han estado presentes, no solamente en la asociación, sino en todos los trabajos que se hacen en la escuela, y siempre, todavía están en capacidad de aportar a pesar de los compromisos que ya tienen,
Yo valoro sobremanera esa disposición de ellos, pero también puedo decir que este es un tema que nosotros podemos entrar en un gran debate y que precisamente por el fundamento, por el germen, por la raíz que tiene, especialmente económica, yo creo que nosotros podemos continuar en este debate Hamilton un poquito más después. Así que muchísimas felicidades, como siempre, y un saludo muy especial por todo lo que tú has sido siempre para la escuela, para nosotros, para la asociación. Muy bien, seguimos. Gracias, Sí, maestra Agnes. ¿Sí? no sé cómo va a ser la modalidad, si voy hablando sobre la pregunta o espero al final. Puedes emitir tu comentario. Ok, está bien. Sí, o sea, sin lugar a dudas, ¿se escucha? A ver, que le decía que sí, sin lugar a dudas, el tema, o sea, económico, o sea, no puede pasar a un segundo plano. Por ejemplo, eso que usted señala como lo del modelo, ¿no? Quizá viéndolo como ya de un punto de vista como más como desde la economía política marxista, como digamos, como este modelo, digamos, como de dominación sustentado en consumo, digamos que en un consumo, digamos que quizás puede ser posible o no para ciertos perfiles socioeconómicos y demográficos, puede ser también un fenómeno sumamente importante, pero yo, digamos, como lo que señalo frente a ese punto, que es súper relevante, digamos, este análisis se puede quedar, digamos, lo que las técnicas de análisis desde el punto de vista de la economía, o por lo menos al menos de esta economía política que estamos manejando, nos ofrecen, y los instrumentos, digamos, de data que actualmente nos podemos quedar como un poco cortos para abordarlo. Y a mí me parece muy interesante lo que usted plantea, profe, porque recientemente, por ejemplo, estaba leyendo un paper sobre la informalidad desde la visión de un antropólogo acá en República Dominicana. Un paper que está publicado en un libro de la Pucamaima. Y la verdad, o sea, que es otro problema aparte, totalmente aparte, pero como que el abordaje que desde otras ciencias se le puede dar a fenómenos que podemos entender que son como netamente económicos, puede ser muy enriquecedor. Porque también aquí, digamos, para enriquecer todavía más este análisis, hay unos enfoques historicistas que hay que utilizar para también ver dónde nacen estos factores o estos hechos que usted precisamente señalaba. Pero nada, esto puede ser una discusión para un debate posteriormente. Muy bien, muy bien. Sí. Gracias, Hamilton. Si alguien más tiene algún comentario o una inquietud. Yo estoy levantando la mano. Sí, la maestra Ana. Sí, buenas tardes, gracias. Felicidades, Hamilton, excelente trabajo. Realmente es un tema con muchas aristas, por donde cortar, pero me gusta que ustedes contemplaron alguna medición que pueda decirnos la proporción de que se dé la violencia fruto de la herencia que se dio de los hogares que eran violentos. ¿Hay alguna proporcionalidad? ¿Hay alguna medición? Que si hay alguna medición, si hay alguna medición en el trabajo de ustedes que muestre la proporción en que la violencia se genere fruto de que vienen de hogares que eran violentos también anteriormente. ¿Hay alguna medición en ese sentido que me pueda significar, bueno, se da violencia entre la pareja porque venimos de hogares que también se daba la violencia independientemente de los niveles económicos, de los niveles educativos, del empoderamiento de la mujer y ese tipo de cosas? Voy a ver si entendí porque se me ha cortado un poco. Usted pregunta si hay una medida de proporción de hogares
que donde la mujer declaró sufrir violencia, pero que haya sufrido violencia en el pasado, usted dice, en la adolescencia. No, si podemos medir que eso como una herencia, que se está heredando violencia de nuevo en los jóvenes hoy, o en las parejas jóvenes de hoy, ya sean profesionales o no, porque vienen de hogares violentos, de familia donde los padres peleaban en la casa, independientemente de sus niveles educativos, independientemente del poder económico y eso. Si se puede medir, si eso viene por herencia, que se pueda transmitir el asunto de la violencia. No, o sea, sí, lo que básicamente encontramos es que ese es como el factor más, como que más contribuye digamos, como a que se pueda encontrar o no este problema como patrón en la data. O sea, eso es básicamente lo que concluimos. Okay. Que ese hecho, el hecho de que la mujer haya declarado que en su familia en el pasado, o de que la mujer haya declarado que su cónyuge en el pasado haya sufrido alguna forma de violencia, hace que la mujer hoy en día sea más probable de sufrirla. Y digamos que una vez que tú controlas por eso, es como que estas variables económicas, estas variables de educación, como que un poco pierden como ese peso. Entonces, ahí digamos, como la principal conclusión de nosotros es que señalamos que por lo menos estadísticamente, obviamente aquí no se toman en cuenta los atinadísimos comentarios de la profesora Agnes, digamos como que por lo menos con esta data y en términos estadísticos encontramos que ese es el patrón, y que hay un efecto cultural y que también se manifiesta con el entorno geográfico y la comunidad. ¿Entiende? Perfecto. Esa es Muy bien, gracias. Gracias, Hamilton, maestra Agnes y maestra Ana, por sus intervenciones. Cesarina, si estás por ahí presente. Sí, por aquí estoy. Qué bueno. Antes ya de despedirnos y entregarle a Cesarina para las palabras de agradecimiento, les invitamos que esta noche se conecten a las 7 para el cierre ya de la jornada de conferencias que tenemos. Hoy nos estará presentando el maestro Dionisio Hernández el tema relevancia de la inversión en investigación y desarrollo en la producción económica, un enfoque latinoamericano a cargo del maestro. Y al finalizar tendremos también un espacio artístico que es un segmento económico en poesía. Así que les invitamos a que estemos presentes a las 7 de la noche. Cesarina, ya puedes despedir entonces esta Muchas conferencia. gracias, Carolis. Así es. Cesarina, permíteme Dígame. información a ustedes antes de que tú cierres, aunque la puedas repetir más tarde, pero quiero que no se me escape, y es que la Dirección de Investigaciones lo está invitando a todos ustedes a participar en una propuesta de investigación. Se la envíe a la presidenta por el correo, entonces para que lo socialicen entre ustedes y comencemos a hacer lo que hizo Hamilton, lo que hace Juan, lo que hace Eddie, que es comenzar temprano con nosotros aquí a adiestrarse y después cuando lo hacen, como ustedes ven, lo menos que quedan ahí premiados. Entonces comencemos a hacer, ahí está la convocatoria para el Congreso de Investigación Estudiantil, Científica y Tecnológica, y entonces ya ustedes saben, te lo envié para que lo socialice, pero ya ustedes lo saben, para que comiencen a hacer su paper y después nos lo expongan claramente a nosotros, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Nada, chicos, en nombre de la SOE, agradecerles a todos por participar en esta conferencia. Muchas gracias a nuestro conferencista por toda la disposición que mostró para mostrarnos esta fructífera investigación y de la cual estoy segura será de mucho provecho para nosotros. Nos sirve también de ejemplos no sé, en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año, cuando sea. Yo sé que pronto estaremos ahí como hoy. Así es. Nos vemos a las 7 en nuestra próxima y última conferencia y tenemos una sorpresa. Ya dijeron un poquito de lo que se trata, pero esperemos llegar allá para ver qué nos traen. Hamilton, muchas gracias a todos por participar. Hamilton, Ajá, profe. Llámame por favor a Hamilton. Hamilton, que llame a la profe, ¿le escuchó? No, profesora. Saludos a Sí, todos y escucho. nos vemos a breve. Vaya a todos, saludos. Hola.